Bueno, lo que quería hablar en este video es sobre el adaptador este que me armé de Corbatero a XLR. Y también había puesto en mis redes que todo esto es por una computadora que me compré, que le voy a hacer una review, que la computadora está muy bien, pero la placa de sonido viene para atrás. Entonces, bueno, ¿por qué me tuve que armar este adaptador y qué fue lo que hice? Primero voy a contar el adaptador, porque hace como un mes que estoy renegando con si el audio lo grabo con el Corbatero, si lo grabo en la computadora, si lo grabo a través de un teléfono, si lo grabo con una placa externa y después lo mezclo, y estaba medio en un limbo de que no sabía qué hacer, sobre todo porque soy medio quisquilloso del audio. O sea, si bien la placa de sonido de la computadora es mala y se entiende lo que digo, puedo hacer un zoom y se escucha perfecto, no me gustaba por todo lo que voy a contar ahora. Entonces lo primero que voy a contar es ese adaptador. Básicamente es de un Corbatero Electret a XLR con Phantom de 48. Ya lo había puesto, ahí pongo la captura de pantalla en ese video y en ese otro también. O sea, ya lo comenté en varios de estos videos, pero bueno, reordenando, voy a citarme varios videos porque son cosas que ya hice, pero reordenando un poco esto, lo cuento desde el principio. Este es el Corbatero que yo utilizo, donde está preparado para el jack de la computadora, no el de los headset, el de los micrófonos, hay auriculares de celular. De hecho, ahí estoy poniendo también la captura de pantalla donde me tuve que hacer el adaptador para convertir la norma cuando me compré esta computadora, porque esta computadora tiene como si fuera el de celular. Bueno, ahí también lo cuento. Pero ese es el Corbatero que tengo. Es no funciona para celular, digamos, sino hay que hacerle una conversión. Pero el circuito es exactamente el mismo. Simplemente tengo que cambiar el conector y el orden de los pines. Pero entonces ese es el Corbatero que uso. De hecho es el que tengo acá. Y bueno, el circuito que hice para adaptarlo a XLR. Entonces este es el circuito que hay que armar para hacer la conversión de la cápsula Electret a XLR. Lo que hay en el circuito, estos serían los tres pines del XLR, y son básicamente como dos circuitos en uno. Uno es la parte de la fuente y otra es la parte del audio. Si me concentro en analizar la parte de la fuente, entre los pines 2 y 3 pongo estas dos resistencias de 10K, que es para tomar el Phantom de 48. Lo regulo y lo bajo con un Zener de 5,1 y ahí le pongo un capacitor. Para fijar la fuente en 5,1 voltios, que son los valores típicos que llevan estas cápsulas. Entonces, estas dos resistencias, el Zener y el capacitor, es para de los 48 bajar a 5 voltios, porque si no quemo la cápsula. Después, lo que hago es, esa cápsula, el valor típico es una resistencia de 2K2 para la alimentación. Entonces simplemente del pin, que no es el negativo, o sea, del pin más, le pongo 2,2K a 5,1 voltios de la tensión. Esto es lo mismo que hace el jackcito en la computadora del lado de adentro. Tiene 5 voltios o 3,3 y le pone una resistencia de 2K2. Y luego un capacitor hacia el pin 2, que es por donde voy a desacoplar la continua y transmitir el audio. Entonces el audio va a través de este capacitor, conectándolo por supuesto con el más para el lado del XLR, porque de ese lado va a haber más tensión que de este lado. Entonces, bueno, para ponerlo de esa manera. Y por último, un capacitor y un preset acá, que esto lo que hace es simular una carga de igual impedancia que el otro pin para que el balanceo funcione y no haga ruido. O sea, básicamente es hacer de cuenta que hay otra cosa conectada en el pin 3. Entonces, un capacitor y un preset, que el valor depende de la cápsula, qué valor en el preset. Ronda por los 2,2K, pero bueno, simplemente poner el preset, conectarlo sin ningún micrófono, con auriculares, y va a estar haciendo ruido. Bueno, ajustar el preset hasta que en algún momento desaparece el ruido, y eso es el ajuste que hay que hacer. Entonces, ese es el circuito que tengo armado para utilizar este Corbatero y con el que estoy grabando ahora. Y ahora voy a contar, porque lo estoy utilizando a través de una consola, de una mixer. ¿Por qué? Ahora es lo que quiero contar de la computadora. Esta es la computadora que yo me compré, de hecho esta marca es esta misma, que anda muy bien. De hecho, Mercado Libre me pidió la review y la hice, que la computadora anda muy bien, pero tiene dos problemas, por lo menos para mí. A ver, es un i5, 16 GB de RAM, disco sólido, es chiquitita, es un avión, vuela, es espectacular. Es una computadora chiquitita, entonces tiene pocos periféricos. De hecho, puerto USB tiene 3. Y tiene un USB-C y no le pidas más, digamos. Y yo, como tengo un teclado y un mouse, que son dos por separado, ya le ocupo 2 puertos y me quedo ahí a medio camino.
De hecho, tuve que hacer, que ahí pongo también la captura de pantalla del video, un adaptador para poder utilizar este USB-C como un A cuando necesite un A, porque si no me quedo casi sin puertos. La placa de sonido tiene, bueno, salida de auriculares y micrófonos, el headset. De hecho ahí pongo el corbatero y ahí es donde había hecho el video con el adaptador, porque el corbatero así como está no funciona ahí, le tengo que cambiar los pines. Ahora, ¿qué es el problema? Que voy a pasar a la siguiente imagen. Ese es el piso de ruido de la placa esta. Entonces, sin ponerle nada, o sea, tengo ese piso de ruido. Y como yo los videos le subo un poquito los medios, le subo un poquito los agudos, le corto lo grave, lo comprimo para que se escuche, esto es inoperable porque me sube el ruido enseguida, ya tengo ruido, es un espanto. Pero la cosa no termina ahí todavía. Además de ruido, si vemos, tiene un offset terrible, o sea que hay que lidiar con eso. El offset sería lo de menos, me rompe un poco el rango dinámico, pero grabo un poquito más bajo y lo acomodo antes de procesar, pero bueno, tiene ese ruido y no se lo puede sacar. Pero la cosa acá todavía no termina. Entonces, yo cuando grababa los videos lo hacía con OBS, que tiene un supresor de ruido por soft, pero digo, esto no, estoy maquillando algo que está mal. Entonces lo que terminé haciendo, investigando, dije, esa entrada de micrófono que levanta tanto ruido, podría llegar a no ser de micrófono y quizás es una entrada de línea y que simplemente la están levantando por soft, o sea, le ponen la resistencia para que prenda la cápsula, pero levanta 20 dB por soft. Entonces, la prueba que hice fue, si bajo el nivel, baja el ruido. Y digo, pero claro, si es una entrada de micrófono y le bajo el nivel, voy a saturar todo. Y no es una entrada de micrófono, es una entrada de línea. Entonces, hice esa prueba de bajarle el nivel a un 20%, que es más o menos como bajarle 15 dB, 14 y pico, a la señal, y entonces el corbatero con ese adaptador XLR lo estoy conectando en un mixer y el mixer lo estoy conectando a la entrada esa de micrófono, que ese Phantom chiquitito que tiene de 3,3 volt no importa porque hay un capacitor a la salida de la consola, conozco el circuito y lo bloquea. Así que lo que estoy haciendo es utilizar esa misma computadora, nada más que poniendo el corbatero a través de una mixer y esa entrada de micrófono no es de micrófono, es un falso micrófono. Pero la cosa tampoco termina ahí para que vean lo malo que es esa entrada que, insisto, para un Zoom, para una videollamada no pasa nada. Pero además tiene del ruido y del offset tiene un problema con la impedancia que hace que el ancho de banda de todo el micrófono me lo corte tipo un filtro. Y ahora voy a contar, o sea, directamente en vivo, voy a desconectar el micrófono de la mixer y lo voy a conectar a la entrada de micrófono y subir el nivel para que se vea que no tiene nada que ver la voz. Eso es lo que voy a hacer ahora en este momento. Entonces, ahí le subí el nivel de esa falsa entrada de micrófono, que es como para usar el corbatero como si fuera derecho a la placa. Y se puede escuchar que es un espanto como se escucha, o sea que problema de offset, problema de ruido y problema de ancho de banda, así que no me gustaba y tuve que terminar de hacer toda esta modificación. Ahora vuelvo a conectar el micrófono a la consola y cuento otra cosa que también es malo en esta computadora. Otro problema que tiene es que de esos tres USB 3, en realidad no son USB 3, o divide los recursos entre esos USB, porque acá estoy poniendo capturas también de pantalla de cuando me armé este disco con un carry, que la idea es que el disco tenía poco consumo de corriente, entonces era compatible con USB 2 y USB 3, pero me compré, que tengo otro disco, que me compré un carry externo, que hace lo mismo básicamente, y ese que es un disco de 1 tera que consume, o sea, precisa 850 mAh. Eso lo levanta perfectamente un USB 3. Pero en esta computadora, en cualquiera de los USB 3, lo conecto, arranca el disco y se apaga. Arranca y se apaga. En el USB-C sí lo toma, pero en los USB 3 no lo toma. Entonces yo intuyo que podría llegar a tener físicamente un solo USB interno y esos puertos son con un hub. Entonces está dividiendo la velocidad y la corriente, entonces por eso se apaga, porque de hecho 850 mAh, la idea es que vaya a un USB 3 y no USB 2, pero alguna que otra computadora con USB 2 también me lo levanta, y esta con el 3 no lo levanta, así que los USB 3 también son medios mentirosos.
Así que, en definitiva, la computadora anda muy bien, de hecho estoy súper contento, pero la cuestión de periféricos son pocos y, mirá, no es un USB 3. Y la placa de sonido con la que viene, y también me pongo auriculares y se escucha, como salgo por Bluetooth, no me molesta, pero la salida de audio es... Y la entrada de micrófono hace lo que puede, así que por eso me terminé armando ese adaptador para poder grabar ahora de una manera más eficiente el sonido por culpa de esa computadora que, insisto, igual anda muy bien.